en verdad los números ya apuntan para una desaceleración de la economía mundial, o sea, una desaceleración no solo en la economía de Estados Unidos, en el crecimiento económico de Estados Unidos, pero en el crecimiento económico mundial. La manera como se calcula el GDP, sí, el Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, depende de la facilidad de la circulación de bienes, de mercancías, de capital. Y cuando el gobierno de Estados Unidos impone barreras para esa circulación internacional de mercancías, de commodities, de capital, promueve una desaceleración del crecimiento económico en todo el planeta. En general, en Estados Unidos parece que el país va a crecer la mitad de lo que creció en 2024 y en el caso del mundo hay una pequeña caída de 3,3% de crecimiento económico para 2,9%. Entonces es algo que genera impacto global, por supuesto, una desaceleración del crecimiento económico y va también forzar a los varios países a hacer una revisión de sus propios tratados comerciales, también de sus prioridades en el comercio internacional. Afecta también mucho a la economía de Estados Unidos porque hay ahí una contradicción muy fuerte entre el objetivo de promover la retomada de la industrialización en Estados Unidos y esos aranceles, al menos en la manera en que se están imponiendo. Porque, por ejemplo, hay mucho más empresas que dependen del acero y del aluminio do que empresas que producen acero y aluminio en Estados Unidos. Entonces, aunque esos aranceles van a promover el crecimiento de esos sectores productores de acero y aluminio en Estados Unidos, hay mucho más empresas, 10, 20 más empresas que dependen de esos materiales y ellos no van a conseguir producir en cantidad suficiente en Estados Unidos para suplir toda esa demanda. Y ahí entonces esas empresas que dependen de acero y aluminio, por ejemplo, el sector de automóviles, etcétera, va a ter que comprar esas commodities, esos insumos en precios mucho más elevados que de todos sus competidores. Entonces, por ejemplo, la industria de coches en China o en Brasil o en Rusia va a poder adquirir acero y aluminio muy más barato do que la industria de coches en Estados Unidos. Y por supuesto, eso va a generar bastante problema y puede incluso aumentar el desempleo en vez de cumplir el objetivo de Trump, que es, por supuesto, alcanzar el pleno empleo a través de la industrialización. El problema principal no es exactamente la idea de proteger la economía nacional o promover la industrialización a través de aranceles. A lo largo de la historia, casi todos los países que se desarrollaron lo hicieron utilizando muchas veces también aranceles. Podemos hablar, por ejemplo, sobre la Unión Soviética, sobre la China mismo, sobre la industrialización alemana en el siglo XIX, etcétera. Pero el problema de Trump es que esa es una política de aranceles que no tiene dirección. Es una política que no parece tener ahí un objetivo claro y que no tiene también el soporte del resto de la economía de Estados Unidos, porque se promueve allá aranceles, pero no se dan los incentivos necesarios para que las empresas nacionales, los empresarios nacionales promuevan entonces, creen nuevas plantas fabriles, nuevas empresas, nuevas producciones, porque para la persona que tiene plata en Estados Unidos es muy más práctico poner su plata, su dinero en la bolsa de Nueva York, en el mercado financiero, en un fondo de inversiones y para la especulación y todo eso a causa del Fed, de la manera como el Fed controla la política de interés, etcétera. Entonces, es un objetivo que Estados Unidos no va a conseguir cumplir. Y en ese sentido, en cuanto Estados Unidos intenta, sin suceso, aplicar esa política de aranceles, el resto del mundo, por supuesto, va a direccionar
sus prioridades comerciales para otras regiones. En Brasil, por ejemplo, há cada vez mais interés por acercarse de los países vecinos en esas cuestiones comerciales, para que nosotros, por ejemplo, para que nos sea posible exportar aquello que hoy día nosotros no conseguimos más exportar para Estados Unidos a causa de esos aranceles. Y también para que nosotros podamos importar de los países vecinos algunos insumos, algunos productos que no va a ser tan interesante importar de Estados Unidos, incluso por motivos de reciprocidad, ¿sí? Porque en la medida en que imponen aranceles a Brasil, Brasil, por supuesto, va a preferir hacer negocios con otros países como una forma también de protesto contra esa política de Estados Unidos. De la multipolaridad en general, y en ese sentido este tipo de política de Estados Unidos está promocionando la multipolaridad. No nos importa si Trump sabe o si no sabe que está promocionando la multipolaridad. Lo que importa es que esa va a ser una consecuencia de esas políticas de aranceles. Porque, por ejemplo, isso também a causa da situação da pandemia, que impuso graves dificuldades para as cadenas produtivas internacionais. Para China, por exemplo, vai ser muito mais prático, muito mais prudente enfocar pouco mais en la región de Asia y Pacífico. Es por eso que nosotros vemos una movimentación muy interesante de China de acercarse incluso de Japón para sacar a Japón de la esfera de influencia de Estados Unidos y atraer a Japón para su esfera y para generar así enlaces comerciales ventajosos para los dos. Lo mismo incluso con Corea del Sur, que China está intentando atraer para su esfera y por supuesto zonas de influencia clásica de China, como el sudeste asiático. Para la Rusia, por ejemplo, también a causa de la operación militar especial, hay un enfoque cada vez más grande en Belarus, Irán y Kazajistán, India, China. Y bueno, eso es una diversificación en el sentido geográfico, pero también muy importante va a ser la diversificación de sectores de la economía, la división internacional del trabajo, que era un elemento central del liberalismo internacional, del neoliberalismo, se pone ahora en cheque, se pone en crisis, porque los países no pueden más depender, por ejemplo, nosotros acá de Latinoamérica, no podemos nos contentar con la exportación de productos agrícolas, por ejemplo, o de otros insumos y bienes primarios. Nosotros tenemos que, para defender nuestra economía, empezar cada vez más a buscar la reindustrialización. Y los países que ya son industriales, para que no dependan tanto de las importaciones agrícolas, incluso también de Estados Unidos, que es un gran exportador agrícola, es bien posible que tendrán que también empezar a volver a practicar la agricultura y la ganadería. Entonces, tal vez la imagen que nosotros vamos a tener del mundo en el futuro sea de países que, por supuesto, van a seguir haciendo el comercio internacional, especialmente con los países cercanos, o sea, de su bloque continental, pero que van a ser cada vez más un poco más autosuficientes, ¿sí? La complementación económica se va a dar, por ejemplo, en el plano entre Brasil, Venezuela, Brasil, Colombia, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, sí, una complementación económica de bloques regionales y continentales, lo mismo con los europeos enfocando cada vez más en sus países vecinos, los rusos también enfocando en Eurasia, China enfocando en el Pacífico y todo eso, por supuesto, buscando también una autosuficiencia que tal vez no sea nacional con exclusividad, pero va a ser al menos continental.